Bien, siguiendo con más informaciones, les decíamos recién con Karina el tema inflacionario, la situación económica, ¿no? Un tema transversal a toda la sociedad argentina, esta realidad atravesando también en este mes de agosto. Y bueno, como siempre, consultar a nuestro economista, al licenciado Silvio Caña, justamente como dice nuestro graph también hoy, se está cumpliendo un año de Sergio Massa, del ministro Sergio Massa, frente a la cartera, obviamente, económica, con superpoderes también, como lo ha dicho el presidente. Silvio, es un gusto recibirte, un placer charlar contigo. Y bueno, yo te decía primero comportamiento de la moneda, del dólar, mirando atrás, un año que asumía Massa, un dólar a 270, 280, hoy trepando los 500, digo, bueno, ¿qué análisis se puede hacer desde lo económico, ¿no? Con esta lucha, ¿no? Porque es una lucha contra la inflación en nuestro país. ¿Qué tal, Silvio? Buen día, Mario, buen día a toda la audiencia. Sí, bueno, un poco como vos decías. A ver, esto podemos analizar varias cuestiones. Como vos decías, se cumple un año de la asunción del superministro Massa, Ujú. hoy ya precandidato a presidente, Tal que no es cual. menor, eso es un punto importante para destacar. Creo que ya lo hablamos también en el último informe, en el sentido de que él sea candidato a presidente, y nada más ni nada menos que a presidente, eso le obliga hoy como ministro de Economía a tomar algunas acciones que van a favor de su candidatura, obviamente, Ujú. ¿no? Él tiene hoy la posibilidad de tomar acciones que le mejoren su posicionamiento en la carrera. Y una de las cuestiones es Sí. mantener el dólar, ¿no? Una de las cuestiones que más fuerte ha tomado es lograr contener el nivel de precios, que no siga escalando a un ritmo de un 7, un 8%. De hecho, el último presentado, que es en el mes, los aumentos del mes de junio, el aumento fue un 6%, o sea que habla muy Claro. bien de esa política que intenta, no digo bajar los precios, pero lograr que no sigan escalando a un ritmo creciente. Ujú. Vamos a ver ahora Sí. el Claro. 15, ya pasado de estas pasos, vamos a tener de nuevo los números de julio. Pero Ujú. hablando con respecto al dólar, como vos decía, teníamos el dólar allá por el 1 de agosto del 2020, un dólar un dólar, digamos, hoy pensado en ese momento, creció un 107%. En Claro. un año, la tasa de crecimiento del dólar oficial, siempre hablamos del oficial, el 1 de agosto estaba a 138, hoy está a 2,88, el crecimiento fue de un 107%. Si nosotros analizamos la última inflación que tenemos interanual, que es la de junio, la inflación interanual fue de un 115%. Entonces, a ver, acá no, es difícil entender si es el huevo o la gallina, qué Ujú. es lo que aparece primero, si los aumentos de precios o el aumento del dólar. Entonces, ¿qué primero? ¿El dólar aumenta porque aumentan los precios o los precios aumentan porque aumentan el dólar? Los precios Claro. sabemos que es multicausal el aumento y el aumento de precios se genera por un montón de motivos, pero en el caso del dólar también va acompañando ese aumento de precio. De hecho, en el mes de junio los precios aumentaron un 6% y el dólar aumentó un 6,85. Entonces, Ujú. hay una sincronología, está sincronizado tanto aumento de uno y del otro, porque necesitamos también que el tipo de cambio se mantenga competitivo para la industria que exporta y Claro. también para la industria nacional que compite con la importadora. Entonces, hoy, a ver, esto es de la teoría. Después, la realidad es que en nuestro país muchas de las teorías no funcionan y tenemos un montón de parches, como por ejemplo el dólar hoy. Pensar en un dólar a 2,88, como si no existe el dólar a 88. El dólar, sí, en realidad existe. Y es más, le podríamos poner un título que, si bien es el dólar oficial, le ponemos un título que es el dólar industrial o el de comercio. ¿Por qué? Ujú. Porque solamente quedó ahora para las transacciones comerciales y hasta un cierto punto, porque de hecho si vos tenés el dólar maíz o el dólar soja, que hoy está un poco más elevado, está por arriba de ese Claro. 2,88 que deberían liquidar los exportadores. Entonces, el 2,88 ya es un dólar que prácticamente es muy poco usado y solamente también quedó para un grupo de importadores que son de primera necesidad y que no, digamos, no van a este nuevo dólar importación que también incluye impuestos, o el famoso dólar ahorro que también ahora nuevamente incluye más impuestos y que hoy podemos acceder a ese dólar ahorro por arriba de los 500 pesos, 501, 502 más o menos, que es lo que cotizó los primeros días del mes. A Silvio. ver, sí, Mario. Sí, te quería preguntar un poquito de lo técnico porque yo me quedé con lo de Massa. Digo, mirando a lo que era Guzmán y Batakis, si ellos hubieran continuado
en el proceso no estaríamos como estamos hoy, cuando se hablaba de una hiperinflación, cuando se hablaba de que todo iba a estallar. Como que Massa vino a descomprimir eso más allá de estos números que siguen siendo altísimos. Como vos decís, siguen siendo altísimos. Por ahí pensar qué hubiera pasado, no sé, pero en Claro. realidad es que todo indicaba que íbamos a estrellarnos mal, digamos. Veíamos la luz de frente que venía y cada vez venía más fuerte y no era una lucecita, sino que venía un tren de frente y nosotros íbamos contentos caminándose de ese lugar. Sí. Veíamos Ujú. la estampida mal. Entendemos que Massa logró eso. En su primer momento, ¿se acuerdan cuando hablamos del 4x4? 4 meses, 4% Claro. de Sí. crecimiento del producto y de una amplia... Bueno, eso un par de meses sirvió y después se volvió a desestructurar todo. Entonces, Massa le sacó esa presión y hoy hablar de hiperinflación ya no se habla más. El riesgo hiperinflacionario, si bien en los números, en la teoría, sigue Sí, 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 estando, no, porque terrible. cuando vos estás arriba del 100% ya tenés riesgo hiperinflacionario. Pero hoy no Claro. suena en el común de la gente decir, uy, mañana los precios están aumentando un 100% de día a día. Ujú. Sí, a ver, está la incertidumbre, que también es esperable para un año de elecciones y más de elecciones presidenciales, Claro. la incertidumbre con respecto al dólar. Eso es inevitable, porque muchos también dolarizan los pocos pesos que tienen, los dolarizan para tratar de mantener el resguardo ante una posible devaluación. La realidad también es que, si nos ponemos a pensar hoy sobre lo básico, ya está devaluado el tipo de cambio. Vos no conseguís comprar a 288, No, no, claro. 288 pesos un dólar. No existe. No existe. Y ya, ni los vendedores de productos agropecuarios los venden a ese valor, ni a algunos, muchos importadores tampoco lo pagan ese valor, el dólar ahorro tampoco. Entonces, el 288 que publica Banco Nación quedó como una medida para poder calcular los verdaderos tipos de cambio que surgen después de sumar impuestos Sí, sí. y demás, que son los distintos otros dólares que tenemos, ¿no? Pero ese 288 es prácticamente inaccesible. Hoy la realidad es que el tipo de cambio, el transaccional, el Ujú. amplio, tenemos que pensar en el dólar MEP. Y ese es el verdadero tipo de cambio que hoy manejaría el mercado con respecto a su valor. Que 440, 450, depende también, eh, creo que se me había cortado, depende Ahí también está. un poco el valor y los movimientos que existen en el mercado para Claro. poder analizarlo. Bien, Silvio, por último, me gustaría también un pequeño análisis que tiene que ver con este dólar maíz, ¿no? Estamos pagando ahora una docena de huevos, 1.200 pesos, ¿no? El tema de qué come la gallina, el maíz. Digo, ¿cómo Ahí. repercute obviamente la carne? ¿Cómo está repercutiendo ya este dólar maíz en el consumo nuestro? Pues yo digo, yo no manejo dólares, pero voy a la granjita y me cobran 1.200 pesos una docena de huevos. O el tema de la carne que ahora se va a ajustar. Digo, ¿cómo está impactando este dólar maíz? Digo maíz, digo carne, digo Sí, pollo, digo todo el efecto. A ver, pensemos en el aceite, pensemos también en otras variables que están dadas. Esto es el efecto colateral de la necesidad de hacerse dólares frescos que tiene el claro. gobierno. Ujú. Digamos, el gobierno tenía foco en hacerse dólares, en incrementar las reservas. ¿Tá? Entonces dijo, bueno, ¿cómo hago? Y le pago más al que tiene que exportar para que exporte, que se saque el producto que lo tiene guardado, que lo exporte y que me traiga los dólares Claro, frescos. Pero, a ver, esos tipos de... el maíz no es un producto de gran volumen en Argentina que por ahí amerite un nivel de exportación muy alto. La ajá, verdad es que gran parte del maíz se consume en forma interna y lo que claro. se vuelca al mercado internacional es relativamente poco comparado con la soja, ¿no? Ujú. Entonces, el efecto este de hacernos de los dólares, los pocos dólares que están disponibles, porque, a ver, si vamos un poco más atrás, el problema de la sequía es el principal problema que tuvo el gobierno en Claro, ese sentido, porque fue donde se cortó el flujo de dólares. Pero digo, como decía, este es un daño colateral que tiene esta medida que empieza a incrementar. ¿Y cómo juega esto? ¿Por qué llega al maple de huevo? Como vos porque el exportador, el que tiene el maíz, pensar dos opciones. Se lo vendo a la, digamos, a la fábrica a los, no sé, a las pollerías, ujú, ¿no? A los criaderos de pollo le vendo el maíz para que alimente el maíz, o se lo vendo a un exportador para que lo claro, exporte. claro. El gobierno me dice, si vos lo vendés, yo te voy a pagar un dólar más alto,
En cambio, si vos se lo vendés a un criador de pollo, te lo va a pagar el tipo de cambio oficial. El dueño del maíz, que dice, se Claro, lo vendo lo que me lo pague más caro. por supuesto. Entonces, o le dice al criador de pollo, ¿querés que te lo venda vos? Bueno, pagame lo mismo que me paga el gobierno. Entonces, Claro. ¿qué terminó haciendo? El criador de pollo, para poder proveerse de esa manera, tuvo que pagar más caro el Ujú. mismo producto que venía pagándolo más barato. Obviamente que cuando el productor de pollo empieza a tener costo más alto, lo que tiene, no le queda otro más que seguir a incrementar los precios. Y digo, te aumenta el precio de los huevos, te aumenta el precio del pollo, te Sí, aumenta sí. el precio del maíz, de la polenta y de todos los derivados que genera el maíz, tanto como para producción para consumo directo, como sino como fuente de alimentación para un montón de otras especies que también se alimentan de maíz. Y ahora esos productores, agropecuarios, pecuarios, de todo tipo de especies, tienen que salir a pagar un costo más alto y tienen que de esa manera darse vuelta e incrementar los precios. Digo, Perfecto. Bien. todo efecto colateral de la medida o del objetivo que quería el gobierno, que era hacerse de algunos pocos. Aparte, digo, estamos hablando de, podían llegar a como máximo 2.000 millones de dólares. No estamos hablando de Claro. nos iban a salvar las reservas. No nos iban a salvar las reservas. Y yo creo que el efecto en precios va a ser mucho más alto que el efecto en reservas que tenga esta medida, con lo cual ahí creo que le va a perjudicar en el ámbito político, creo que le va a salir mal esta jugada. Silvio, ¿se va a mantener este 6-7% de acá a fin de año o después de las elecciones habrá otro número? Yo creo que va a estar más o menos ahí. Ahí. A ver, todos esperábamos un junio un poco más alto. La verdad que nos sorprendió un 6%, ninguno de los economistas pensábamos un 6%, todos pensábamos un poquito más. Julio creo que va a venir ahí y hasta un poquito más, porque hubo unos aumentos importantes de precios durante el mes de julio. La idea es, por lo menos, vamos a esperar a ver qué pase estas elecciones las PASO. Claro. Esto va a dar una tendencia de cómo vamos a transcurrir un fin de año o lo que queda del año con mucho más turbulencia o un poco más tranquilo. El escenario, el resultado de estas elecciones creo que nos va a marcar en cierta medida el grado de turbulencia que podemos llegar a vivir en los próximos 5 meses que nos quedan, 4 meses en realidad que nos quedan de acá a fin de año. Silvio, agradecerte como siempre por este tiempo, para charlar con nosotros, siempre bien clarito con los conceptos. Es un gusto. A disposición, como siempre, gracias a ustedes. Bien, ahí lo teníamos entonces, el licenciado Silvio Caña, desglosando justamente hoy, se está cumpliendo un año de la asunción del superministro Sergio Massa, donde, bueno, la lucha titánica está enmarcado justamente en eso, cómo bajar los índices inflacionarios, ¿no? Y esta paradoja, un dólar a 2,70, 2,80 y hoy con un dólar, el blue, ¿no? Cerca de los 560, realmente una situación también compleja, pero bueno, como decía Caña, Massa mitigando lo que el año pasado se hablaba en una hiperinflación y también de que todo se iba a partir en pedazos en nuestro país. Continuamos con más.